revista de Talismán. Hoy tenemos con nosotros a José Mono, que fue presidente de Castilla-La Mancha, ministro de Defensa y presidente del Congreso de los Diputados de diferentes gobiernos socialistas. Si nos lo permite, vamos a empezar con las preguntas. Muy bien, cuando tú quieras. Señor Bueno, hemos visto que estudió Derecho. ¿Qué le llevó a hacer esa carrera? Pues mi padre quería que estudiase ingeniería, porque entonces los padres pensaban, al menos en el ámbito rural, que era donde yo vivía, que un ingeniero era más provechoso, más útil que algunas otras carreras. Pero a mí me gustaba ser abogado, estudiar Derecho. Y convencí a mi padre de que quizá era mejor hacer lo que a mí me apetecía y no lo que le apetecía a él. Y lo convencí. Y entonces empecé a estudiar Derecho porque veía en los ejemplos que entonces, no creas que es como ahora, no había redes sociales, en mi pueblo no teníamos televisión, pero yo conocía a algún abogado de la zona y me gustaba cómo hablaba, cómo se explicaba, cómo defendía a la gente de mi pueblo cuando tenían un juicio, y aquella historia me gustó. Ejerció unos años como abogado, pero pronto se dedicó a la política, a la que ha dedicado casi toda su vida. ¿Por qué tomó esta decisión? Bueno, yo empecé a estudiar Derecho y me había educado en un colegio que era de los jesuitas. Y los jesuitas, en aquella época, no te voy a decir que eran socialistas, que esto no, pero tenían unos principios sociales a la luz de la doctrina social de la Iglesia, que a sus alumnos se la imponían, se la explicaban, y a mí siempre me llevó el espíritu del Evangelio a sentirme cerca de los que más tenían, de los que menos tenían, de los que más necesitaban. Y esta concepción evangélica pensé que el mejor modo de poderla llevar a la práctica con mis ideas y mi fe, que yo no he abandonado. Yo me siento y soy cristiano, pero me apunté al Partido Socialista porque entonces la gente joven que teníamos esa posibilidad de trabajar por los demás de una manera solidaria, pues teníamos un problema, y es que el gobierno de entonces en España no era democrático. Nos presidía un general y no había libertad. Por lo tanto, lo primero que hice fue unirme a otros que querían luchar por ser libres. Y esa idea de ser solidario y de ser libre es lo que me llevó a actuar en política. Pero cuando yo decidí entrar en política, no tenía cerca ser ministro, como ha dicho tu compañera, ni ser presidente. ¿Sabes lo único que tenía cerca? Ir a la cárcel. Porque entonces quien actuaba de esa manera en contra del gobierno normalmente lo metían preso. Yo tuve suerte y alguna detención pequeña, pero no tuve que sufrir mucho comparado con otras personas que sí lo pasaron muy mal. Lo que decía usted de abogado para ayudar a los demás. Claro. Sobre todo en aquellos tiempos de la dictadura, Claro. y eso, defender, casi salía perjudicado el cliente y el que defendía. Sí, es verdad, llevas razón. Yo dediqué mucho tiempo a ir al Tribunal de Orden Público, que así se llamaba, a defender a personas a las que se les quería meter presos, y se les metía, o incluso se les mataba por estar en contra de la dictadura y por luchar por la libertad. Lo
Ah, claro, pero como tú me has preguntado por qué entré, luego ya hablamos de lo que he hecho. ¿Le has dado mucha satisfacción su etapa de político? Sí, sí. Mira, yo he dedicado prácticamente mi vida a la abogacía, a la docencia como profesor de ciencia política y a la política ejerciendo como presidente de Castilla-La Mancha, que fui 21 años, como ministro de Defensa y como presidente del Congreso de los Diputados. Lo que más satisfacción me ha dado ha sido poder ser útil a quien no tenía ni un altavoz, ni un banco, ni una casa, ni un periódico, a veces ni voz para poder pedir lo que necesitaban, ¿no? Un día vino el rey a mi despacho en Toledo y había una fotografía de 4 mujeres de un pueblecito de Guadalajara que estaban vestidas pobremente, sencillamente, limpia, pero sencillamente. Y me dijo, ¿quiénes son estas? Y le dije, señor, esta es la gente por la que se trabaja en este despacho. Y aquello me producía satisfacción. Están con los que menos tenían, porque los que más tenían yo no les he odiado nunca. Al contrario, pero, oye, quien más tiene que pague impuestos para que se puedan hacer cosas, ¿no? Pero a quien menos tiene es a quien hay más que hay que ayudar, ¿no? Sin sentir nunca odio por quien tenga más. ¿Y cuál ha sido su decisión más difícil que ha tenido que tomar? Pues una muy difícil fue dimitir como ministro de Defensa, porque yo tenía unas ideas que quise respetar. Yo estaba en contra de quienes querían hacer en un estatuto de autonomía como era el de Cataluña, plasmación de su deseo no ya de autonomía, sino de separación, en definitiva, pues de constituir otro Estado. Pero no es porque me caigan mal los catalanes, que me caen muy bien, sino porque yo creo que las fronteras son demasiadas ya las que tenemos. Otra frontera más. Es algo que nos divide la frontera. Lo ideal sería que todos los seres humanos viviéramos bajo una misma frontera. Seríamos más solidarios. Mira, a un ministro, que fue ministro, pero antes fue astronauta, Duque, un día, cuando estaba en el espacio, un grupo de niños de mi tierra lograron conectar con un teléfono especial para hacerle algunas preguntas. Era Pedro Duque, y una niña le preguntó, oye Pedro, ¿qué se ve desde el espacio? Y él le contestó una cosa muy bonita. Le dijo, no se ven fronteras, no se ven fronteras. Y sin embargo las levantamos. A mí me costó mucho trabajo, porque yo he querido ser siempre fiel a mi partido, pero también fiel a lo que sentía y pensaba, y había aprendido en mi partido. Luego se cambió de opinión, pero yo no estaba de acuerdo con un estatuto de autonomía que pudiera conducir al secesionismo y, en definitiva, a la independencia de un territorio español en el que todos tenemos que contribuir según nuestra riqueza, no según el lugar en el que vivimos. Eso es lo menos importante. ¿Cuál ha sido la decisión más difícil que ha tenido que tomar? Pues yo creo que la que le acabo de contar a tu compañero ha sido la más difícil, pero como tú me preguntas otra decisión más difícil, pues también fue para mí muy difícil tomar la decisión de defender lo que creía que era justo en un momento complicado, como era que se investigase la realidad de lo que había ocurrido en un accidente aéreo que tuvo 62 personas fallecidas
fue un avión que venía para traer tropas españolas desde Afganistán a España, y en el Monte Pila, en Turquía, se estrelló y murieron todos. Y se les enterró sin identificar los cadáveres y con mucha prisa, como para tapar que el avión que les traía no era el adecuado, pero no era adecuado, era una cafetera vieja, era un avión en el que yo nunca hubiera metido a mis hijos y en el que lamentablemente perdieron la vida. Ir al Monte Pila, un año después de los hechos, ya te puedes imaginar que era muy doloroso ver restos todavía del accidente. Fue muy doloroso ese día. Ha sido presidente de Castilla-La Mancha, ministro de Defensa y presidente del Congreso. ¿Cuál de estos tres cargos fue el más importante para usted? El más importante, presidir la región de Castilla-La Mancha durante 21 años. Y fue el más importante porque lo tomé con más furia, con más ganas. Yo fui presidente con 30 años y era muy joven entonces, ahora voy a cumplir 75. Y entonces lo cogí con muchas ganas y trabajé mucho. Y debo decirte que estoy muy contento de que la gente de Castilla-La Mancha, ahora que ya no hay elecciones para mí, ahora que ya no voy a ser candidato, pues me siento querido. Busqué su voto y encontré su cariño. No puedo pedir más. Porque lo hizo bien. Bueno, para la mayoría así fue y me votaron. Fíjate, me votó el 58,5% al final, en la última elección. Y sí, me siento querido y me siento muy orgulloso. Los otros cargos fueron quizá de protocolo más importante, presidente del Congreso de los Diputados. Dicen que es la tercera autoridad del Estado. Pero esto es para cuando se casa un rey o tienen un niño, para los bautizos, que te pongan más o menos delante. Pero cuando yo tuve poder importante y satisfactorio fue en Castilla-La Mancha. ¿Echas de menos no estar ahora donde se toman las decisiones políticas? Te voy a contestar muy fácilmente. No, en absoluto. No me produce ninguna añoranza, estoy contento de lo que he hecho, con errores, claro, pero no tengo ninguna ganas de volver. Es más, muchas veces pienso qué alegría no estar en algunos de los conflictos que veo en la televisión, ¿no? Yo ahora me llevo bien con prácticamente todo el mundo, ¿no? Y eso produce satisfacción, da vida. Si yo estuviese ahora en el Congreso, yo no sé cómo lo llevaría que estén todos los días de pelea. No sé si lo aguantaría. Siempre ha mantenido mucha relación con su pueblo, Salobre de Albacete. ¿Es importante valorar todo lo que uno ha aprendido de pequeño? Sí, y además casi todo lo que aprendemos de pequeños, sin darnos cuenta, al final aflora en nuestra vida. Nos hacemos niños, adolescentes, hombres o mujeres, sin darnos cuenta. Pero el tiempo va tallando nuestra personalidad. Y de mi pueblo, pues recuerdo, claro, a mis padres, a mis amigos, los olores de la primavera, los baños del verano, de tal manera que yo, si mis hijos respetan mi voluntad, que yo creo que sí, me llevarán cuando ya haya muerto a enterrarme con mis padres en el pueblo, y voy de vivo, voy todos los meses. Y me hace mucha ilusión sentirme querido. Este verano he pasado 1 mes y medio allí, ¿no? Ahora, como estoy medio jubilado, pues tengo más tiempo de disfrutar del pueblo. ¿Crees que las empresas de la sociedad en general hacen todo lo posible por la integración de la persona con discapacidad intelectual? Mira, yo creo que no hacemos todo lo que es menester, todo lo que es necesario. Porque la discapacidad
depende cómo se mire. Todos somos discapacitados, todos. Mira, cuando tú ves a una persona que le falta una mano, es muy fácil, dice, este está discapacitado con esa mano, no la tiene. Alguien que está sin vista, este está claro, porque no tiene ojos. Pero y el que no tiene corazón, ese está más discapacitado todavía, pero no se le ve, no se le nota. Bueno, no se le nota al principio. Entonces, tener la sensación de que estamos un grupo de personas capacitadas y un grupo de personas discapacitadas es un error. Todos estamos discapacitados. Y en ese sentido, creo que abordaríamos mejor el problema si lo concibiéramos de ese modo. Sabemos que le gusta la lectura y la música. ¿Qué otras aficiones tiene? Andar, caminar. Yo correr no, porque decían en mi pueblo que correr es de cobardes, es una broma. Pero caminar, procuro caminar todos los días, unos 9 o 10 kilómetros, y leer, como has dicho, y luego trabajar ahora en el ordenador. También he hecho muchas horas. Yo soy activo, no me gusta dormir de día. La noche un poco, pero de día me gusta sacarle jugo a la vida. Tiempo tendremos para descansar eternamente. Sí. ¿Y alguna comida especial? Me gusta mucho el arroz. Y también me gustan la tortilla de patata con cebolla. Y hago unos flanes y unos dulces de limón muy buenos. Pero hay que mantenerse un poco, no hay que comer todo lo que uno quisiera, hay que mantenerse fuerte y ágil. En Talismán nos encanta cocinar y sitios nuevos. ¿Qué lugares de Castilla-La Mancha nos recomienda para visitar? Mira, es muy difícil que yo os responda con brevedad a esa pregunta, porque hay muchos, pero para que no se enfade nadie, mi pueblo. Yo os invito a que vengáis a mi pueblo cuando queráis, que tiene un río precioso, que podemos bañarnos. Yo me baño todos los días del año que voy, sea verano o sea invierno. El agua está bien fría, pero salgo como reseteado cuando salgo del agua. Nuevo. Se abren Los poros y el alma se abren, porque el agua a veces está a 8 grados, está fresquita, nace ahí. Para terminar, cuéntenos alguna anécdota simpática que recuerde de sus visitas a los pueblos cuando fue presidente de su comunidad. Pues te podría decir muchas, pero te contaré una visita que hicieron los reyes de España. El rey Juan Carlos y la reina Sofía vinieron a Toledo y yo era el presidente de la comunidad y les invitamos a comer en el Palacio de Fuensalida. Y al acabar salíamos y estaba la plaza llena. Yo creía que era para aplaudir a los reyes, pero no. Era porque había una manifestación de trabajadores de la fábrica de armas y gritaban en favor de sus reivindicaciones. Y sacaron una pancarta, porque a esa comida vino el rey, la reina, y vino el actual rey de Inglaterra, de Londres, británico, y su esposa, entonces, que era Lady Diana. Y los trabajadores sacaron una pancarta que decía: Lady Di nos toca el pirulí. Yo me quedé muy sorprendido porque dije, bueno, ¿qué cosas dicen? Y el rey me dijo, ¿qué? Digo, pues estoy muy preocupado, señor, porque esto no se debe hacer. No te preocupes. Me ha preguntado el príncipe Carlos qué decía la pancarta y le he dicho, Gibraltar español. Salió del paso. Sí, señor. Señor Bono, muchas gracias por habernos atendido.
Le invitamos a que nos visite en nuestro vivero, en San Martín de Valdeiglesias, donde le daremos para que deguste unos ricos retorcidos, los dulces típicos de nuestro pueblo, acompañado de un buen vino de la localidad. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias. Y allí me tendréis, si Dios quiere, cuando os parezca oportuno. Iré con mucho gusto. Vale, gracias. Muy bien. Encantado, ¿eh?